Entonces, no sé, supongamos que f de x sea 2x al cuadrado más 1 y g de x sea 3x menos 2 sobre x más 1. Entonces, la función f de x o f puede tener como dominio todos los reales, porque esta función está definida para cualquier número real. A cada x lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 2 y le sumo 1, eso me da todos los números reales. Ahora, la función g, es decir, que a, que yo dije que era el dominio de la f, puede ser todo el conjunto de los números reales. Siempre el dominio, acuérdense que es el mayor conjunto, salvo que se diga lo contrario, el mayor conjunto donde la ley de formación está definida. ¿Qué pasa con la función g? ¿Me podrían decir cuál es el dominio de g? ¿Quién aporta algo? Todos los x mayores a menos 1. ¿Por qué? Distinto de menos 1. Ah, distinto de menos 1. Bien. Entonces, el mayor conjunto, el C posible, que es el dominio de G, vamos a hacer el conjunto de los X distinto de menos 1. Es decir, lo puedo escribir como intervalo, sería el intervalo menos infinito, menos 1, unión, menos 1, infinito. ¿Bien? Y el codominio, todos los reales, digamos. Podemos tomar BR y DR. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es sumar la función f con g. Entonces, f con g, esta nueva función f más g de x, que se define como f de x más g de x, este x, para que esto esté definido, para que esta suma esté definida, esta es la suma en R, para que esa suma esté definida, entonces el x tiene que ser tal que la g esté definida. Entonces, ¿qué es lo que se va a decir? Que la función suma de 2, definida de esta manera, tiene que ser tal que el x pertenezca a la intersección de A con C. ¿Por qué? Porque A es todos los reales. Entonces, para cualquier real, f de x existe. Pero para el menos 1, el g de x no existe. Entonces, como yo necesito que tanto f de x como g de x existan como números reales, entonces el dominio de la función f más g va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g. Entonces, así se define. Este es un ejemplo donde claramente sabemos cuál va a ser entonces el dominio. Entonces, la intersección de A con C, obviamente, como A es todos los reales y C es parte de los reales, la intersección me va a dar C. Es decir, que la función suma está definida en este caso en el mismo conjunto donde está definida G, porque la G es la que nos pone límites. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿cómo se define la función suma? También podemos decir que la función suma de alguna manera se define punto a punto. ¿Qué quiere decir punto a punto? Para cada x de este conjunto A intersección C, f más g de x es f de x más g de x. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo funcionaría esto?
que si ustedes quieren calcular f más g de 2, ¿qué va a ser? Y bueno, va a ser f de 2 más g de 2. Y así para cualquiera, ¿no? Entonces, yo, para que no se hagan problema de lo que están haciendo, esto es 2x al cuadrado más 1, el x vale 2, más 3 por 2 menos 2 sobre 2 más 1. Ese es el valor que toma la función. Bueno, ¿en dónde? En 2. Y en cualquier otro x sería lo mismo. Bueno, entonces acá, ¿qué me queda? 4 por 2, 8 más 1, 9, me da esta parte. Y acá es 3 por 2, 6, menos 2, 4 sobre 3. Y ahora hay que hacer la cuenta. Como un denominador 3, 3 por 9, 27, más 4, 31 tercios. De esto les da 31 tercios. Bueno, pero esto es, yo les ejemplifiqué con el 2, pero así es como se define la función f más g de x. Es lo que vale la función f en x más lo que vale la función g en x. Obviamente no puedo tomar el valor menos 1 porque la g no está definida en menos 1. Entonces así está definida f más g. F más g, el dominio que tiene, es el A intersección C. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos, por ejemplo, f de x igual a la raíz cuadrada positiva de x menos 2 y g de x igual a x más 3, bueno, todo dividido x. Bueno, ¿cuál es el dominio de f? Pregunto, ¿cuál es Todos el los x mayores o iguales a 2. mayores iguales a 2? ¿Por qué? Porque si es 2 puede ser 0, pero si es negativo no puede ser negativa la raíz cuadrada. Es decir, que x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Estoy analizando la f. La cantidad subradical tiene que ser positiva, es decir, x menos 2 mayor o igual que 0. Lo que significa que x es mayor o igual que 2. Entonces, el dominio de f sería el intervalo 2 infinito. ¿Bien? Acá tienen el 0, acá tienen el 2, de acá para allá, cualquiera, eso sería el dominio de f. Ese sería el conjunto A. Bueno, ¿qué me pasa con la G? Son todos los x distintos de 0. Muy bien, entonces el dominio de G sería el conjunto de los x distintos de 0. ¿Están todos de acuerdo? Es decir, el conjunto C, dominio de G, lo único que tiene prohibido es que la x valga 0. Entonces sería la unión de los intervalos menos infinito 0 con el intervalo 0 infinito. Es decir, que el dibujito para este dominio tengo que sacar el 0, no puede pertenecer, y son todos para acá. Ahora, si yo pienso en f más g de x, que es una nueva función, fíjense que es una nueva función, porque en general es probable que el dominio sea otro que el de f y el de g. Va a depender sustancialmente de quién sea f y quién sea g.
Ahora, esto está definido como f de x más g de x. Es decir, que va a ser más la raíz cuadrada de x menos 2 más x más 3 sobre x. Por supuesto que se puede sacar como un denominador x y bueno, pero la operación que sigue la pueden dejar así indicada o no, da lo mismo. Pero entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio tiene que ser la intersección de esto con este dibujito. ¿Y qué me da entonces la intersección? Los dibujé por separado para que ahora me digan cuál es la intersección. ¿Cuál es la intersección? En donde se cruzan los dos, digamos. Donde se cruzan los dos. ¿Y dónde se De cruzan 2 los dos? de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Entonces, el dominio de f más g va a ser igual a 2 infinito. ¿De acuerdo? Ese es el dominio. ¿Entendido? ¿Sí? Porque tiene que estar definida la raíz esta y tiene que estar definido este cociente. Este cociente en el único lugar donde está inhabilitado es en el 0. Y después la raíz tiene que ser para aquel lado. ¿Sí? Bueno. ¿Está claro esto? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces hay que tener cuidado cómo calculamos los dominios cuando queremos operar, digamos, cómo calculamos los dominios de la nueva función. Si yo les pido, en lugar de sumar, muchas veces queremos restar las funciones. También es una operación lícita. Bueno, ¿cómo se define la resta? Y bueno, la resta piensen que es como una suma. Entonces, la resta f menos g de x es f de x menos g de x. Entonces, para este ejemplo, también el dominio va a ser la intersección de los dominios, y en este ejemplo sería esta situación. Y en la intersección, obviamente que el dominio de f más g es lo mismo que el dominio de f menos el dominio de f intersección el dominio de g, ¿no? Porque tienen que estar las dos cosas definidas, f de x y g de x. O sea que ese va a ser el dominio. Es lo mismo que el dominio de la suma. Bueno, otra operación más que podemos hacer es la multiplicación. Entonces vamos a cambiar de función para así trabajamos otras cosas. Bien, la multiplicación de funciones es una nueva función que se define a partir de dos funciones. Entonces, ¿cómo se define f por g de x? F por g de x es f de x por g de x. Entonces, ¿qué necesitamos? Y bueno, necesitamos que f de x esté definido y g de x esté definido. Esta función multiplicación o producto de f y g se define para cada x donde f de x y g de x existan. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, ese x va a tener que estar en la intersección del dominio de f, acuérdense que se llama A, intersección C, que es el dominio de g. Bueno, cuidado como estoy escribiendo, ¿no? El dominio de f, intersección, el dominio de g. Es decir, que esto es A, intersección C. Entonces, supongamos que tienen f de x igual a 2 sobre x al cuadrado más 1. Y g de x igual a
acá vamos a poner una un poco más complicada, raíz de x al cuadrado menos 1. Y g de x igual a logaritmo natural de x. Bueno, entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de f. Todos los x mayores o iguales a 1. A ver, x cuadrado más 1 en el denominador, fíjense que eso no se anula nunca. ¿Está bien? Porque si x es un número real, x al cuadrado es un número real positivo. Si le suman 1, eso no se va a anular nunca. Entonces, ahora necesitamos que la raíz cuadrada de x menos 1 esté definida. Es decir, que x al cuadrado menos 1 sea mayor que 0, ¿no? O igual que 0, como quieran. Entonces, x al cuadrado menos 1, acuérdense que por diferencia de cuadrados es x menos 1 por x más 1. Y ustedes quieren que eso sea positivo. ¿Cuándo un producto es positivo? Cuando tienen los mismos signos. Cuando tienen los mismos signos. Es decir, que nosotros vamos a necesitar que x menos 1 sea mayor o igual que 0 y x más 1 sea mayor o igual que 0, o si no, que x menos 1 sea menor o igual que 0 y x más 1 sea menor o igual que 0. Va a ser todo lo real, entonces, Bueno, el vamos dominio, porque bueno, es vamos, está al cuadrado, y siempre es positivo la cuadrada. Cuando está elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. cuidado con eso. Entonces, fíjate que esto es positivo, pero si le restas 1 te puede dar negativo. Pensar que si x vale un cuarto, perdón, si x vale un medio, esto te da un cuarto, menos 1 te da negativo, ¿eh? Ah, claro, claro. Cuidado con eso. Entonces, de acá te queda que x tiene que ser mayor o igual que 1 y x tiene que ser mayor o igual que menos 1. ¿Qué pasa con esto? Vamos a dibujar eso. Está entre menos 1 y 1. X tiene que ser No mayor. puede tomar esos valores. Un poquito. Acá tengo el 1. Y acá tengo el menos 1. Entonces, X tiene que ser a la vez, no te apresures, mayor o igual que menos 1. Entonces me daría todo esto. Pero también tiene que ser mayor o igual que 1. Me daría mayor o igual que 1, me daría todo esto. Entonces, ¿qué me da? Porque hay un i, ¿eh? Esta parte, ¿qué me da? Si tiene que ser mayor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Si las dos cosas se Todo lo tienen mayor a menos 1. ¿Cómo? Las dos cosas se tienen que cumplir. Todo lo mayor a menos 1, digo. No, las dos cosas a la vez, ¿qué te da? Mirá el dibujo.
tiene que ser mayor o igual que menos 1 y además mayor o igual que 1. ¿Dónde se te justaponen las rayas? Y en 1, En 1 para allá, ¿no? claro. O sea En 1 que infinito. tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Está bien? Esta condición 1, vamos a llamarla así, ¿qué le gana? Y gana x mayor o igual que 1. Lo ven en el dibujo, porque si tiene que ser mayor que menos 1, ¿está bien? Y mayor que 1, gana mayor que 1. ¿Está bien? Bueno, o sea que la condición A me quedó esto. Esto es A. Llamémoslo así. O 1, perdón, lo había llamado 1. Ahora vamos a la condición 2. Vamos a dibujar esta condición. Entonces, si x menos 1 es menor que 0, me queda x menor o igual que 1. Y además, x menor o igual que menos 1. ¿Está bien? Porque que x menos 1 sea menor o igual que 0, quiere decir que x es más chico que 1. ¿Sí? Sí, Y si x más 1 es menor que 0, este menos 1 pasa al otro lado, entre comillas, y me queda x menor o igual que menos 1. Vamos a dibujar eso. Entonces, x menor que 1. Acá tenemos el 1. Menor que 1 me da todo esto. Y menor que menos 1, acá tengo el menos 1. Acá tengo el 1. Acá suponete que tengo el menos 1. También tiene que ser menor. Las dos cosas. O sea que me tiene que dar menor que menos 1. ¿Y dónde se me superponen las cosas? En este caso, ¿eh? En el caso 2. ¿Dónde se superponen? De menos 1 para acá, ¿no? De menos 1 para el infinito. Claro, negativo. Es decir, que acá se va. Esta es la condición 2. ¿Y cómo están separadas las condiciones 1 y 2? Con 1. Y si están separadas con 1, ¿qué tengo que hacer? ¿Los x que están en este conjunto o los x que están en este conjunto? ¿Qué me da eso? ¿Qué operación de conjuntos es? La primera. ¿A qué le llamas? unión. La unión, es decir, son los que están de 1 para allá a de menos 1 para acá. Es la unión de los dos conjuntos. Es decir, es la unión, el dominio de F, entonces el dominio de F son los que están de 1 para la derecha y de menos 1 para la izquierda. Eso es el dominio de F. ¿Por qué? Porque yo miré que x al cuadrado menos 1 fuera mayor o igual que 0. Entonces, para que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0, entonces ocurre que la mejor manera de pensarlo es que x al cuadrado menos 1 es igual a x más 1 por x menos 1. Y si un producto es positivo, porque lo estamos exigiendo, o los dos son positivos o los dos son negativos. Y de ahí nos salió una condición 1 y una condición 2. Y como están separados por uno esas condiciones, es la unión. Es decir, que el dominio de F es este dibujito, que escrito va a ser el intervalo menos infinito, menos 1, cerrado en menos 1, unión, el intervalo 1, infinito. Ahora vamos a buscar el dominio de G.
Dominio de G. Dominio de un logaritmo natural. ¿Cuál era el dominio de un logaritmo natural? ¿Cuándo está definido el logaritmo natural? Tiene que ser mayor a 0. El X tiene que ser mayor que 0. Muy bien. Entonces, el dominio de G es el intervalo 0, infinito. Y entonces, para que yo pueda definir la multiplicación de f de x por g de x, tanto f como g tienen que estar definidas. Entonces, ustedes tienen que intersectar este dibujito con el dibujito que es desde 0 sin tocar hasta infinito. Entonces, si tienen que... Yo lo dibujo por separado para que ustedes lo piensen, ¿no? Tienen que intersecar este conjunto, que es la unión del intervalo menos infinito, menos 1 y 1 con infinito, con el intervalo 0 infinito. ¿Qué les queda en la intersección? De 1 a más infinito. Exactamente. Entonces, la intersección de estos dos conjuntos, es decir, el dominio de F, intersección, el dominio de G, muy bien, va a dar el intervalo 1 infinito. ¿Está bien? ¿Para todos está claro? Si lo miran en el dibujo se dan cuenta, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso en ver cuál es el dominio de la intersección. Pero el dominio de la intersección de los dominios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En este conjunto podemos tener nosotros definida esta función f y esta función g. Bueno, entonces, ¿quién es f por g? Y bueno, f por g está definida tanto f como g en este conjunto. Y entonces, para todo x que está en el intervalo 1 infinito, f por g de x no es otra cosa que f de x, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 por el logaritmo natural de x. Y esa es la función. Se dan cuenta que totalmente es una nueva función, ¿no es cierto? Le cambiaron el dominio y obviamente cambiaron la ley de definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si x vale 1? Es decir, f por g de 1. ¿Cuánto vale? 0. Vale 0, porque esto vale 0 y el logaritmo también vale 0, ¿no? El logaritmo natural de 1 es 0. O sea que esta vale 0 por cualquier lado, ¿no? Porque sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 más 1 por ln de 1. Obviamente que esto vale 0 y esto también vale 0. O sea que f por g de 1 vale 0. Si tomáramos, por ejemplo, f por g de 2, digo para que piensen lo que están haciendo, ¿no? Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado más 1 por ln de 2. Entonces acá les va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre 5 por ln de 2. ¿Está bien?
eso significa hacer la multiplicación de esta función. Y a que x puedo tomarle la multiplicación para los números reales que estén entre 1 e infinito, ¿no? Pero yo hice dos ejemplitos para que noten cómo se trabaja. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto, profe. Por ahora. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la división de funciones? Porque también así como hacemos multiplicación, podemos querer hacer división. Entonces, la división también se define punto a punto. ¿No? ¿Qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente, que f sobre g, y se anota así, de x, no es otra cosa que f de x dividido g de x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener que decir? ¿Cuándo esto va a estar definido? Y va a estar definido siempre que f de x sobre g de x esté definido. Entonces, primero, el dominio va a tener que ser la intersección de los dominios, pero acá voy a tener que tener otro cuidado más, y es que g de x no valga 0. Entonces, el dominio de f por g, el dominio de f sobre g va a ser el dominio de f intersección el dominio de G, en un principio, menos aquellos X tal que G de X vale 0. Esperen que voy a escribir más chico porque si no, no me entra. El dominio de F sobre G es, como veníamos diciendo, la intersección de los dominios. Pero acá le tenemos que agregar algo, y que es que a esa intersección le tenemos que restar los puntos donde la G se hace 0. Porque no podemos dividir por 0. Entonces, ese es el dominio de F sobre G. Entonces, supongamos que tenemos f de x igual a 3x al cuadrado más 1. Y g de x igual a 1 sobre el valor absoluto de x al cuadrado menos 2. O vamos a poner menos 4. Para que sea más fácil. Bueno. Voy a hacer una pequeña modificación, así trabajamos un poquito. Para si hacemos dos cosas distintas. Bueno, entonces vamos a buscar el dominio de F. ¿Cuál es el dominio de F? Todos los reales. Todos los reales, muy bien. Vamos a buscar el dominio de G. ¿Qué es lo que no me puede pasar? No puede valer 0. ¿Quién? X menos 4. X cuadrado menos 4.
x al cuadrado menos 4 en valor absoluto tiene que ser distinto de 0. Es No puede decir, ser ni más 2 ni x menos 2. cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a pensar cuando x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Y después sacamos los x que dan 0. Es decir, que esto es lo mismo que tener que x al cuadrado es igual a 4. Si x al cuadrado es igual a 4, ¿cuánto vale x? 2 y menos 2 podría valer 2 y también. menos 2. Es decir, que el dominio de G, lo que tengo que sacar son el 2 y el menos 2, ¿no? Supongamos que acá está el 2, lo tengo que sacar, el menos 2 lo saco, y acá está el 2 y lo saco. Es decir, que el dominio de G son todos los reales menos estos dos puntos. ¿Está bien? Lo puedo escribir como intervalo. Entonces sería menos infinito menos 2. Unión menos 2 infinito. Perdón, menos 2, 2. Unión 2 infinito. Ese es el dominio de G. Porque no puede, X tiene que ser, X es más 2 o X es menos 2. Por lo tanto, estos puntos son los que anulan a X al cuadrado menos 4. Entonces los tengo que sacar. Entonces no puede ser ni 2 ni menos 2. Muy bien. Por eso es que el dibujito del dominio es esto. Todos los reales menos este punto hay que sacarlo y este otro punto hay que sacarlo. Tengo los reales con dos agujeritos. Entonces son a los reales, los puedo escribir como la unión del intervalo menos infinito menos 2 con el menos 2, 2 con el 2 infinito. Y abiertos. Muy bien. Ahora vamos a pensar en otra cosa. Me dijeron, pero sacales los x que anulan a g. ¿Esta función g se anula en algún lugar? En menos 2 y 2. No. Es decir, 1 sobre x al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Hay algún lugar donde se anula? Es decir, ¿hay algún x que haga que esto valga 0? ¿1 dividido algo puede ser igual a 0? Si ustedes tendrían que despejar x de ahí, ¿no? No, no se podría hacer. No, Entonces esto pasa al otro lado y les queda 1 igual a 0. Entonces no no hay existe, ningún ¿no? que anule. Acordate que esto, de alguna manera, el valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto? Volvamos a la idea de valor absoluto, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto. El valor absoluto de x al cuadrado menos 4 es x menos 4, x cuadrado menos 4, si x cuadrado menos 4 es mayor que 0. ¿Bien? Es decir, si x es más grande que 2 y menos 2. Ya sabíamos cuál era el dominio, ¿no? Entonces, fíjate que te queda
1 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces, esto en realidad es, pensemos que es positivo, te va a quedar 1 sobre x menos 2 por x más 2. Entonces, esto te va a dar, no tiene ninguna posibilidad de ser 0, ¿no? Porque esto es parecido a la función 1 sobre x al cuadrado. Pensá en la función 1 sobre x al cuadrado. ¿Bien? ¿Se acuerdan que ustedes tenían 1 sobre x? Y 1 sobre x al cuadrado también la dibujamos, está en la práctica ahí. Entonces 1 sobre x al cuadrado va a ser esto. ¿Están de acuerdo? A ver. 1 sobre x. Y igual 1 sobre x. ¿Se acuerdan cuál era el dibujo? Y igual 1 sobre x tenía este dibujo. Bueno, un poco más tirando acá, ¿no? Y más pegándose a los ejes. Cuanto más grande es x, me voy para allá. Y venía por acá. ¿Está bien? Ahora, si yo pienso en 1 sobre x al cuadrado, ¿qué va a pasar? Todo esto, cuando yo lo elevo al cuadrado, va a subir. Entonces, 1 sobre x al cuadrado tiene esa forma. Entonces, 1 sobre x al cuadrado menos 4 se nos corre el dibujo, pero va a ser siempre positivo. ¿Está bien? ¿Qué quiero decirles con eso? Quiero decirles que nunca llega al valor 0. ¿Está bien? Nunca llega al valor 0. ¿Por qué esta nunca llega al valor 0? Digamos, esa era la raíz de nuestra situación. Fíjense que si ustedes quieren que 1, piénsenlo así en sencillito, 1 sobre x al cuadrado igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer x para que eso valga 0? Acuérdense de la escuela primaria. No existe porque Una fracción si es 100 pasarle, y el numerador es 0, y el denominador distinto de 0. Entonces, el denominador en este conjunto es distinto de 0. Entonces, nunca va a darme 0. Bueno, el valor absoluto tampoco me va a dar 0. X al cuadrado menos 4, si ahí tienen x al cuadrado menos 4, acuérdense que si es positivo, me da siempre mayor o igual que 0. Cuando esto pasa al otro miembro de acá, cuando pretendo anularlo, no me da 0. Y lo mismo pasa con la otra parte, con la otra rama del valor absoluto, cuando es menor o igual que 0, entonces nunca se anula. Entonces g de x nunca se anula. Entonces al dominio de g no le tengo que sacar nada. Y entonces ahora vamos a mirar qué nos da f de f sobre g de x. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el dominio de f sobre g? Y es la intersección de estos dos dominios. ¿Y cuál es la intersección de estos dos dominios? ¿Me pueden decir? El dominio de f, intersección, el dominio de g. ¿Qué me da? Vayan pensando que me da la intersección de R con esto. da el dominio de G. Me da el dominio de G. Muy bien. Esa es la expresión de la función. Que después algebraicamente yo esto lo puedo tirar para arriba, no hay ningún problema. Pero formalmente es esto.
Ahora, ¿qué pasa si hacemos G sobre F? Vamos a hacer G dividido F. G sobre F, ojo con esto, va a ser la intersección de los dominios menos los valores que anulan a F. Entonces, el dominio, la intersección, menos los valores que anulan a F, porque esto es G de X dividido F de X. Cuidado con que acá los nombres están al revés, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que anulan a F? O los números reales que anulan a F. Es decir, 3x al Más 3 cuadrado, y menos 3. 3x al cuadrado menos 27 igual 0. Por lo tanto, me queda que 3x al cuadrado es igual a 27. Es decir que x al cuadrado es 9. Por lo tanto, x se anula en 3 o x se anula en menos 3. Por lo tanto, si yo tengo que calcular, ahora vamos a hacer un dibujito, ¿no? El dominio de F es todos los reales. Pero cuando yo pienso en el dominio de G sobre F, que es G de X sobre F de X, es la intersección de los dominios menos los puntos que anulan a F. Entonces, la intersección de los dominios me da esto, no hay duda. ¿Está bien? Pero ahora tengo que sacar los X que anulan a F. Entonces, al intervalo, acá tienen el menos 2. Pues el menos 2 no lo tienen. Después tienen hasta llegar al 2. Y después del 2 para allá. Entonces, esa en un principio es la intersección de los dominios. Pero ahora hay que sacar los valores que anulan a F. ¿Y dónde se anula F? En 3 y menos 3. O sea que esos dos puntos no pueden estar. Entonces tengo que sacar también el menos 3, que estará por acá. O sea que este también lo tengo que sacar. Y tengo que sacar el 3. O sea que el dominio de esta función, G sobre F, es distinto, ¿no? Al dominio de F sobre G. Entonces, el dominio de G sobre F todavía va a ser un poquito más complicado de escribir. Va a ser el menos infinito 3. Menos 3, perdón. A ello le voy a sumar entre menos 3 y menos 2. Le voy a unir con menos 2. 2, lo voy a unir con 2, 3. Y por último lo voy a unir con 3 infinito. Por supuesto que quien sabe es mucho más fácil escribirlo como una diferencia, ¿no? Es decir, el dominio de G sobre F va a ser los reales menos ¿qué conjunto? Ya que este conjunto es finito, sería el conjunto menos 3, menos 2, 2 y 3. ¿Está bien? Que escrito como intervalo es esto.
¿Y cómo es la función? Y bueno, la función es g en el numerador, 1 sobre x cuadrado menos 4 en valor absoluto, sobre f de x. Y f de x es 3x al cuadrado menos 27. ¿Entendido? Perfecto, sí, perfecto. ¿Todos me entendieron? Pregunto a todos, ¿eh? Si alguien no entendió, pregunta. ¿Todos entendieron? Bueno, Sí, esas son profesor. las operaciones básicas que podemos hacer con una función, ¿no? O con dos funciones, digamos. Obviamente que si tenemos más funciones podemos hacer lo mismo. Es decir, piensen que dadas dos funciones, sumo, resto, multiplico, divido, obtengo una función. Bueno, y después si esa función nueva, digamos, entre f y g, le quiero sumar otra o le quiero restar otra, etcétera, vale lo mismo que lo que hicimos acá. Es decir que podemos sumar varias funciones, podemos multiplicar varias funciones, lo mismo que podemos dividir, restar, etcétera, varias funciones. Siempre con la precaución de que todo esté definido. Esa es la precaución que tenemos que tener. Bueno, entonces, esas son las operaciones importantes que podemos hacer con funciones. Ahora, en realidad, si ustedes miran, están definidas como operaciones en los números, porque estamos diciendo que la suma de dos funciones es sumar elemento a elemento los elementos del dominio, que es la intersección de los dominios. Y tenemos que tener la precaución, ¿no es cierto?, cuando dividimos, que además de tomar la intersección, tendrán que ser aquellos puntos o números que no se anule dentro del dominio de la función, la que está en el denominador. Muy bien. Ahora hay una operación que es totalmente inherente a las funciones. Supongamos que nosotros tenemos, vamos a visualizar así, tenemos una función f que va de a en b. Y tenemos una función g que va de b en c. Entonces, queremos construir una función que vaya de a en c, teniendo en cuenta la f que conocemos y la g que conocemos. Ustedes piensen que cuando ustedes toman un elemento x en a, por la función f, si x está en a, que es el dominio, ¿quién es a? El dominio de f. Entonces, todo elemento que está en a tiene que tener correspondiente y único en b. Entonces, este x me manda acá a un f de x. Ese f de x, si x pertenece a, entonces f de x obviamente que pertenece a b. Ahora, este f de x, si está en b y b es el dominio de g, de este elemento sale algo y llega a c. ¿Y qué sale? Y sale un elemento que es g de f de x. Porque el f de x está en b, le aplico la función g y voy a parar a c. Bueno, entonces, si f de x está en b, entonces
yo puedo calcular G de f de x. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B tienen que tener su correspondiente por G en C. ¿Por qué? Porque f y g son funciones. Entonces, sean f y g funciones. ¿Qué tipo de funciones? F va de A en B. G va de B en C. Entonces, en un principio definimos la nueva función f compuesta con g, que así se llama, aquella función que va de A en C. Esto, fíjense que pertenece a C. Entonces, se escribe así, f compuesta con g va de A en C. ¿Y cómo está definida esa función f compuesta con g? Y f compuesta con g de x es g de f de x. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo trivial, digamos. Entonces, ¿cómo se define esto? Lo voy a escribir acá. F compuesta con G de X no es otra cosa que G de F de X. Entonces, ejemplo. Después vamos a ver qué tipo de cosas a veces podemos hacer o nos puede pasar. Supongamos F de R en R, definida por f de x igual x al cuadrado más 3. Esa función, obviamente, que tiene dominio real, porque a cada número real le asocio su cuadrado y le sumo 3, este resultado es único. Obviamente eso es una función. Y supongamos g de x, g de R en R también, donde g de x sea x al cubo menos 1. ¿Es esto una función? Y sí, a cada x lo manda a su cubo, que es único el resultado, y le resta 1. Entonces, ¿cómo es la función f compuesta con g? De x. Entonces va a ser g de f de x. ¿Qué es f de x? Y f de x es x al cuadrado más 3. ¿Y qué hace g a un elemento? ¿Qué me pueden decir que hace g a un elemento? Y ahí lo elevaría al cubo y le resta 1. Exactamente, o sea que va a ser x al cuadrado más 3 al cubo y le resta 1. Eso es g de este elemento. Porque g a cualquier elemento real lo eleva al cubo y le resta 1. Entonces, esta es la regla de definición de f compuesta con g. Vamos a hacer g compuesta con f. Va a ser f de g de x. Es decir, va a ser f de... ¿Y qué es g de x? X cubo menos 1. ¿Y qué hace
f. F a un elemento lo eleva al cuadrado y le suma 3. Y pregunto, ¿es lo mismo f compuesta con g que g compuesta con f? ¿Es lo mismo o es distinto? ¿Qué opina la popular? No, son distintas. Son distintas, ¿no es cierto? Porque acá me va a quedar x al cuadrado elevado al cubo. O sea que esto es x a la sexta. Más el triple producto del cuadrado del primero por el cuadrado del segundo, etc. Acá voy a tener un 27, ¿no? Menos 1. Eso me va a dar 26. Acá voy a tener que elevar al cuadrado. Está bien x a la sexta, pero acá voy a tener el doble producto del primero por el segundo. Acá me va a sobrar un 1 más 3 como término independiente de x. Y 1 más 3 es 4. Y acá arriba me da 26. O sea que obviamente esta función f compuesta con g no es lo mismo que g compuesta con f. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso. Esto se llama composición de funciones y la composición no es conmutativa. ¿Qué quiere decir que no sea conmutativa? Lo que acabamos de comprobar, que f compuesta con g es una función distinta a g compuesta con f. Bueno, vamos a parar un momentito, así descansan un poquito. Yo voy a parar donde tengo la grabación. Acá está, vamos a ponerla en pausa.